a prisión de Matamoros o permanecen en Fraijanes 2. Posibilidad de que Jimmy Morales designe como gobernadores departamentales a gente cercana al partido FCN Nación o allegados a su campaña política, diversas organizaciones de sociedad civil pidieron que siguieran las posturas que ellos habían propuesto. Queremos recordar al señor presidente que el procedimiento legal es que precisamente la sociedad civil acreditada en los consejos de desarrollo debe desarrollar el proceso. Lo queremos hacer de la manera más técnica, más transparente, más participativa, y para ello estamos poniendo en común una normativa. Es hora de dar vuelta de página y pasamos a las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país, y ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco. Accidentes viales dejan 20 muertos, es lo que aparece ahí en pantalla en esta portada. También podemos encontrar más noticias. Analiza crisis hospitalaria. Ministro de Salud Mariano Rayo visita el Hospital Regional de Occidente y califica de dramática la situación actual en el sistema. Repatrian a Conacional, inhuman en el cementerio de Cajolá, víctima de masacre registrada en Tamaulipas, en México. Esa y más información, tanto nacional como internacional, la puede encontrar en el Quetzalteco. Y con más del 75% de los alcaldes electos, por primera vez el departamento de San Marcos ve con preocupación y esperanza a la vez cómo los nuevos jefes municipales se enfrentan a las expectativas de la gente de mejorar cada uno de sus municipios. El reto es mayor al tomar en cuenta que por lo menos 7 alcaldías arrancarán en el 2016 con altísimos niveles de endeudamiento. El 6 de septiembre fueron electas las nuevas autoridades edilicias para los 30 municipios de San Marcos. De ellos, 6 ganaron la reelección, mientras que los restantes 24 llegan por primera vez a administrar los municipios. Sin embargo, con ello también se enfrentan a un grado de desconocimiento sobre los procesos que se realizan en las comunas. No saben de presupuesto, de procesos, de manuales. Creo que ni siquiera conocen a su personal que van a tener a su cargo, entonces es muy importante que ellos vayan conociendo todo lo que se les puede presentar durante su administración. Las autoridades electas que por primera vez llegan a ocupar la silla de alcalde representan la esperanza de sus votantes para cambiar los destinos de sus comunidades. La población está esperando una mejor calidad de servicios, una administración transparente de los gobiernos municipales, y todo esto se debe de hacer de la mano de administración municipal y también población. Solo llega gente con el único propósito de buscar un beneficio personal y no buscar el beneficio en general. En la cabecera departamental de San Marcos, luego de 16 años de permanecer al frente de la municipalidad marquense, Carlos Enrique Barrios Sacher no ganó la reelección y en su lugar llegará Cirilo Gabriel López López, quien será uno de los 24 alcaldes que desconocen sobre la administración pública y que en el caso particular tendrá que retomar la reconstrucción de edificios municipales que fueron destruidos por los terremotos. La reconstrucción en San Marcos no ha llegado a sus 100%, todavía tenemos un 60% de reconstrucción. Claro que tenemos obras en prioridad. Otro sector afectado con el cambio de autoridades serán los trabajadores de las municipalidades que mantienen el temor de ser despedidos por compromisos políticos. El gran reto de los alcaldes electos y reelectos será mejorar la gestión, mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos y transparencia en el manejo del presupuesto municipal. Aparte de los compromisos adquiridos en campaña, los jefes ediles que tomarán posesión en enero próximo deben pensar en crear espacios para la juventud, que representa el mayor porcentaje de la población marquense. Temas que se quedaron pendientes y que de verdad podemos afirmar de que si no representan obras grises, pareciera que no tiene interés alguna en las instituciones políticas y en los gobiernos locales. Para lograr todos estos cambios, el presupuesto debe ser distribuido de forma equitativa, señala la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, debido a que en San Marcos 15 jefes ediles representan a este sector. La descentralización en este país se ha quedado un poco entrampada, han quedado estancada, la cual hay que reactivar nuevamente para que haya una verdadera descentralización, pero no solo la descentralización política, sino la descentralización financiera. Los alcaldes deben demostrar, dentro de los próximos 4 años, un cambio rotundo de la administración pública y financiera, a través de estrategias de gestión para lograr un desarrollo integral que mucha falta hace en cada comunidad de San Marcos.
Concluimos con las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país. Continuamos con más. Continuamos hablando de los titulares del mundo a esta hora de la mañana. Recién repasamos el Le Monde y ahorita nos vamos con El País, la publicación española de este lunes que habla de lo siguiente. Las investigaciones se centran en 3 hermanos conectados a Siria. Los terroristas fueron reclutados en Bélgica para evitar que estuvieran fichados por la policía francesa. París bombardea Raqqa, el bastión sirio de ISIS, alerta en las fronteras en busca del terrorista que se escapó. Esto es lo que nos indica la información esta mañana. Y seguimos recabando impresiones. Roberto Wagner, analista internacional, pues tendrá mucho que decir luego de este tema. Hemos comentado en reiteradas ocasiones contigo, Roberto, bienvenido a BLM Noticias, el tema del conflicto con el Estado Islámico, todo lo que esto generaba, las advertencias, las amenazas que terminan concretándose obviamente y con un saldo lamentable y muy triste para la comunidad francesa. Roberto, tu análisis al respecto. Buen día, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero lo interesante es ver, digamos, es analizar qué tan fuertes hayan sido las alertas previas a lo que fueron estos terribles atentados. Como nos dimos cuenta todos, fue precisamente el mismo día, viernes, en el que se dan, en el que tenemos por lo que son los atentados. Estamos viendo también precisamente lo que son las alertas sobre los mismos. Entonces, ¿hasta qué punto también había ya cierta investigación encaminada, particularmente en el caso de Bélgica, en el caso de cómo fue el transporte que llevaron a cabo algunos de los terroristas desde Bélgica hacia lo que es Francia, hacia lo que es la capital París? Pero también muy importante va a ser la investigación que conduzca a lo que es el uso de armas de calibre pesado que son prohibidas en aquellos países. Cómo es que o se está manejando o está ya demasiado filtrado un mercado negro muy fuerte que tendría que ser detenido, o hasta qué punto, digamos, cómo se llevó a cabo toda esa operación, ya que fue el mismo tipo de arma el que fue utilizada en los ataques de enero por otro grupo de terroristas que cuando atacaron la redacción de la revista Charlie Hebdo. Roberto, la reacción francesa inmediata, más allá de lo pronunciado por el presidente Hollande, todo lo vinculado a estos bombardeos que ya se han concretado por parte de Francia a esta región. Hace instantes platicábamos con el embajador y él aclaraba que no hay víctimas civiles. Él hablaba básicamente de un lugar donde se encuentran armas y un blanco específico de este grupo que se atribuye el atentado. Pero obviamente se han generado reacciones a partir de, bueno, lo hecho por Francia luego de lo ocurrido el viernes. ¿Cuál es tu lectura al respecto y sobre todo en qué puede derivar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias y cómo puede continuar este conflicto? Yo creo que la reacción era de esperarse. Tal vez me sorprende que haya sido tan rápido, pero sí es bastante simbólico que lo hagan en lo que prácticamente se conoce como la capital de facto de este grupo, el Estado Islámico en Siria, que es la ciudad de Raqqa. Sin embargo, lo que va a ser verdaderamente importante, yo creo que la reacción es simbólica de parte de los franceses principalmente, pero lo que va a ser importante es que ya exista una coalición que se cree, o sea, no solo con lo que es Francia, sino que también con los demás países europeos, junto con lo que es Rusia, y se tome una decisión sobre lo que tendría que ser ya o combatir el Estado Islámico o ponerle un fin a lo que es el conflicto en Siria, que es lo que ha generado, lo que ha derivado en toda esta gran crisis. Entonces, yo creo que los ataques de por sí no son suficientes para venir y empezar a tratar el problema aquí más complejo, que es el caso de Siria. Roberto, la amenaza latente no es solamente contra Francia, se habla del Reino Unido, se habla de Estados Unidos y todos los países que, de acuerdo a este grupo que se atribuye el atentado, están dentro de la alianza. ¿Se van a reforzar las medidas de seguridad? ¿Puede haber una reacción? Bueno, ya vimos las expresiones obviamente de los jefes de gobierno de estos países, pero ¿qué pensás al respecto de esta amenaza contra estas regiones? Definitivamente va a haber una reacción, se va a reforzar
las medidas de seguridad en todos estos países, particularmente en muchos países de Occidente, pero también en muchos países, cercanos, bastante cercanos a Siria, que de una u otra forma están involucradas en lo que es un complejo, en un conflicto bastante complejo, estamos todavía, está por aclararse la situación del avión ruso en Egipto, del cual también hay un llamado a la responsabilidad de parte del Estado Islámico, pero fuertemente lo que el día jueves fueron los atentados muy fuertes en la capital de Líbano, en Beirut, en contra de lo que es otro grupo considerado terrorista, pero que está peleando contra el Estado Islámico, que es Hezbollah. Entonces, es una situación en la cual, las alertas en la mayoría de países del mundo se están levantando definitivamente, y también un temor legítimo que existen en países que tal vez no están involucrados, pero que están haciendo un llamado a acoger refugiados sirios, porque eso tal vez una de las situaciones más difíciles, pensar de que hasta qué punto pueden haber habido infiltrados dentro de los refugiados sirios que están empezándose a desplazar por todas partes del mundo, pero principalmente en Europa. Roberto Wagner, gracias como siempre por tu oportuno análisis, analista internacional, obviamente hablando de este tema que seguimos abordando esta mañana. Gracias, Roberto, por la comunicación. Pero en otras noticias, las tensiones por el conflicto sirio se mantienen entre el presidente estadounidense Barack Obama y el ruso Vladimir Putin, quienes mantienen una reunión informal al margen de la cumbre del G20 en Turquía. Este es el resumen. Encuentro entre Barack Obama y Vladimir Putin. Ambos líderes mantuvieron este domingo una reunión informal al margen de la cumbre del G20 en Turquía. La cita no había sido anunciada oficialmente, aunque ambas delegaciones no excluían que se produjera de forma informal. La guerra en Siria es actualmente el principal asunto de discordia entre ambos países. Estados Unidos exige junto a los europeos y árabes la partida del presidente sirio Bashar al-Assad, mientras Rusia es el principal apoyo del régimen, al que ayuda militarmente. El último encuentro entre Obama y Putin, cuyas relaciones atraviesan horas bajas, tuvo lugar en septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Mientras tanto, en Brasil, centenares de ciudadanos pedían en la capital una intervención de las Fuerzas Armadas para sacar al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La situación sigue siendo conflictiva en este país sudamericano y es muy insistente el pedido de distintos grupos contra el gobierno de Brasil. Centenares de brasileños se movilizaron en la capital pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.